¿Qué tal? Buenas noches. La vivienda es uno de los grandes déficits del estado de bienestar en España. A pesar de que es un derecho recogido en la Constitución, hoy en día tener una casa es un lujo que no está al alcance de todos. En nuestro archipiélago, el mercado de vivienda pública está casi paralizado. El de vivienda particular con un precio por las nubes y una gran cantidad de pisos turísticos que solo vienen a agravar el problema. Hace 2 semanas que pregunté por un alquiler y me pedían estar trabajando 2 años en la misma empresa, dan una fianza de 2 meses, además de un aval, y tener que pagar 60 euros de la gestoría para el contrato. Desesperación, sí, pero siempre buscas una solución. Yo decirle a mi hija, no te preocupes, que todo se soluciona. Es un poquito complicado. Si para las familias donde 2 de los miembros trabajan es complicado pagar la mensualidad de la hipoteca o del alquiler, para los jóvenes se torna imposible. El dato es sangrante. Según el Observatorio de Emancipación, los jóvenes deben dedicar el 92,9% de su salario neto para vivir de alquiler. Cuando tú vas a visitar un piso de alquiler y te hacen las típicas cuestiones, preguntas para ver si puedes permitirte pues un alquiler de larga estancia, ven que soy autónomo, que llevo poco dado de alta y que no tengo un sueldo fijo, pues entonces eso te echan para detrás. Hoy analizaremos además el caso del barrio de Guanarteme, en la capital Gran Canaria, que ha sufrido una transformación radical en los últimos años. El precio del metro cuadrado está disparado, impulsado también por la cantidad de alquileres vacacionales que hay en la zona. ¿Han recibido presiones para vender sus propiedades y marcharse del barrio? Pues sí, estas amigas que vivían en Guanarteme se tuvieron que ir por alza de precios y antes de irse ya se encontraron en los buzones, en los limpiaparabrisas de los coches, algunos panfletos de gente que se ofrecía a comprar los pisos que fueran, en las circunstancias que fueran. La situación económica por la que estamos atravesando, con la inflación como protagonista, tampoco ayuda. Muchas familias canarias se ven abocadas a ocupar viviendas. Ayer precisamente se vivieron momentos de tensión cuando una empresa desocupa accedió a un edificio donde viven 48 familias en San Isidro, al sur de Tenerife. Ustedes incumplen la ley. ¿Nos vamos a ir o no nos vamos a ir? Te lo juro, tío, te lo juro. Que la misma Guardia Cívica tiene que hacer cumplir la ley, no la cumpla, loco. Tío, después nos exigen a nosotros que la cumplamos, loco. No, tío. Hoy hablaremos con una de esas empresas y analizaremos qué posibles soluciones hay para este problema estructural que es la vivienda. Empezamos. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones nos acompañan esta noche 4 expertos de distintas profesiones. Vamos a empezar a presentárselos. Nos acompaña Fernando Rodríguez, que es director de la Asociación Provivienda. Fernando, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Natalia Mármol, que es arquitecta. Natalia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros Jesús del Amo, economista. Jesús, muy buenas bienvenido noches. Una semana más por estar en Fuera de Plano. Gracias. Y está con nosotros también Alberto Bacallado, que es abogado. Alberto, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. El problema de la vivienda, como decimos, afecta especialmente a Canarias. El coste del arrendamiento en las islas ha aumentado un 49%, fíjense, en 5 años. Estamos hablando del mayor incremento de toda España, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. Pero no es el único dato que arroja este estudio sobre la realidad habitacional de nuestro archipiélago, donde el precio del alquiler no para de subir. Lo podemos comparar con el del año pasado. Laura de Pablo, muy buenas noches. ¿Qué porcentaje de nuestro sueldo en 2021 se dedicaba a pagar el alquiler? Lo vamos a analizar, Miguel Ángel, en el siguiente informe. El canario medio tuvo que dedicar un 40% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2021, frente a un 36% que dedicó en el año 2020. Esto según un estudio de los portales Infojobs y Fotocasa. Según el portal inmobiliario, a cierre de 2021, el precio del alquiler en Canarias se situó en casi 10 euros mensuales por metro cuadrado.
Según Infojobs, el sueldo bruto medio del archipiélago en 2021 era de 1.924 euros al mes. Esto supone que los isleños tuvieron que dedicar un 40% del salario al pago del alquiler por una casa de 80 metros cuadrados. Por provincias hay ligeras diferencias. Si analizamos los datos, los habitantes de Las Palmas destinaron un 41% de su sueldo frente al 39% que dedicaron los de Santa Cruz de Tenerife. Además, y según el portal Fotocasa, el precio acumulativo de la vivienda en alquiler en las islas ha subido un 42% en los últimos 5 años, lo que se traduce en que ahora pagamos 770 euros de media por un piso de 80 metros cuadrados frente a los 543 euros al mes que destinábamos, por ejemplo, en el año 2016. Estos datos colocan a Canarias junto a la Comunidad Valenciana y La Rioja como uno de los lugares más afectados por el incremento del alquiler durante el último lustro. Un encarecimiento que hace que para muchos canarios el acceso al alquiler sea casi una misión imposible. Lo vemos en el siguiente vídeo. Mercedes, Irache, ustedes son dos casos, dos ejemplos, como muchas personas que están pasando dificultades para hacer frente a los alquileres, para acceder a la vivienda actualmente. ¿Cuál es su historia? Tengo una niña de 10 años y hoy en día estoy trabajando, lo que pasa es que empecé hace poquito y el tema de que tengo un desahucio y la verdad que para conseguir un alquiler es un poquito complicado. Cuando yo me separé, lo que es el juez nos dejó esa vivienda para que estuviéramos mi hija y yo, que al no podernos echar mi expareja, pues tuvo que meter al padre para que nos echara. Entonces, a razón de ahí, es por lo que se cumple ahora el tema del desahucio. Yo me separé en octubre y para buscarme un piso y tal lo tuve complicado y tampoco tenía trabajo, entonces acceder a un alquiler más o menos decente es complicado, muy difícil. Sabes que no te saquen 700 o 800 euros porque no llegas, o sea, no puedes pagarlo. Hace 2 semanas que pregunté por un alquiler y me pedían estar trabajando 2 años en la misma empresa, dan una fianza de 2 meses, además de un aval y tener que pagar 60 euros de la gestoría para el contrato. Yo ahora trabajo en una ONG que funciona por proyectos que otorga el gobierno, ¿no? No sabes cuándo sí vas a estar trabajando o cuándo no. Toda esa incertidumbre, esa inestabilidad de la que hablamos, ¿cómo afecta también psicológicamente al día a día? Desesperación, sí, pero siempre buscas una solución. Yo decirle a mi hija, no te preocupes, que todo se soluciona. Es un poquito complicado. La ansiedad, ¿no? Esta incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, si te va, y no porque tú no hagas cosas. Al final, pues eso, yo he estado medicada hasta hace un mes, que ya por fin vuelvo a ver un poco la luz, pero claro, la ansiedad, la depresión te come. Y yo tengo la suerte de tener una familia que me ha apoyado, pero es que hasta la familia lo estaba pasando mal. Con toda esta situación, que es como decíamos antes, la de muchas familias en Canarias, ¿qué se le puede demandar a las administraciones, a las instituciones para que el acceso a la vivienda sea algo real y posible para todo el mundo? El tema de ayudas, que sí puedo asegurar que me he movido, tanto en ayuntamientos, en organismos, en viviendas, todo eso, la verdad que lo he preguntado. Y la ayuda que me ofrecía era de 264 euros. Tú imagínate, eso no llega ni para una fianza. Hay un montón de viviendas que están vacías, a medio construir, porque no se invierte. Sin ayuda no hay alquiler. Canarias tiene un problema con el acceso a los alquileres, sobre todo desde el punto de vista en el que tú estés o no trabajando, o dónde estés trabajando, o cuánto tiempo lleves trabajando. Entonces, acceder a una vivienda depende de... En el lado que esté. Exacto. Bueno, pues son testimonios que reflejan la cruda realidad de muchas personas. Fernando, ¿qué se puede hacer? ¿Qué soluciones se pueden proponer? Pues ante un problema estructural que yo creo que llega un momento que incluso ya empieza a ser un problema que empieza a ser crónico y que ya preocupa, un problema con gran profundidad, la solución, no podemos hablar de una única solución. Aquí tiene que haber, digamos, una batería de muchísimas acciones, de muchísimas medidas
donde se impliquen todas las administraciones públicas, desde las más competentes en materia de vivienda, pero también incluso las más cercanas, como los ayuntamientos, cabildos y la sociedad en general. Tenemos buenas perspectivas de futuro porque realmente la situación, la respuesta que se está dando ahora mismo en materia de vivienda es totalmente diferente a la que se dio en la crisis 2008, donde realmente en esa crisis lo que hubo fue realmente una política de recortes en políticas sociales y principalmente en políticas de vivienda también, pero ahora realmente sí que llega pues un panorama alentador, por lo menos en lo que significa la inversión en los planes de vivienda. Creemos, no obstante, en cualquier caso, que es insuficiente. Este problema de la vivienda no se va a solucionar ni en los próximos 5 años que dura un plan. Muy probablemente tardaremos muchas décadas en que efectivamente podamos ver que el derecho a la vivienda se cumple realmente como tal como está estipulado, ¿no? Alberto, tal y como contaba nuestra compañera Laura, el canario medio tuvo que dedicar aproximadamente el 40% de su sueldo bruto para el pago de alquiler de vivienda en 2021. Con una inflación desbocada, luego se lo voy a preguntar también al economista, ¿podemos esperar que la situación empeore mucho más este año? Podría ser. Si los precios siguen subiendo de forma desbocada, repito, no soy economista, pero sí veo lo que se ve en los juzgados. Y efectivamente, la subida de los alquileres que viene aparejado con la subida también de los tipos de interés de las hipotecas, eso va a provocar que evidentemente todo lo que tenga que ver con el parque inmobiliario vaya a ir subiendo poco a poco. Y por lo tanto, esa bajada de precios que todos estamos esperando, especialmente la de la vivienda, yo por lo menos no soy optimista viéndola ahora mismo. ¿El economista qué dice? Sí, estamos en una situación realmente preocupante a nivel de inflación, ¿no? Suben todos los precios. Estamos en una situación distinta en el 2008, que fue una burbuja inmobiliaria que afectó a un sector muy determinado, pero ahora estamos prácticamente, todos los sectores de la economía nos vemos afectados, ¿no? Además, tenemos un problema estructural en España con el tema, no solo en Canarias, sino en toda España, ¿no? También tenemos un problema cultural, porque prácticamente el único ahorro que tenemos los españoles medios para nuestra jubilación es la inversión en vivienda, ¿no? Entonces, al final, somos un país de propietarios, cosa que no ocurre en otros países del mundo, ¿no? Aquí el alquiler ha sido un parche o se ha tomado como algo transitorio, ¿no? En un cambio de localización, pero la idea del español siempre es comprar, y además cuando un mercado que normalmente te cuesta el mismo esfuerzo prácticamente una hipoteca que un alquiler, ¿no? Entonces ahí es donde también hay que tomar una serie de medidas a nivel institucional, social, como decíamos, para cambiar también esos hábitos, ¿no? Y que no sea un estigma tener un alquiler de una vivienda. Eso al economista le pregunta a la arquitecta Natalia Mármol, ¿deberíamos exigir que el derecho a una vivienda digna se equipare al derecho de disponer sanidad y enseñanza pública de calidad, por ejemplo? Sí, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad. A mí lo que sí te quería comentar, que creo que es importante, es que a largo plazo vamos a tener soluciones, pero a corto, urbanísticamente, tenemos muchos problemas. Tenemos 3 puntos claves. Uno, tenemos un problema con los planes generales, es decir, el que quiere invertir y crear nueva vivienda que hace falta, pues los planes generales están obsoletos y las licencias tardan mucho. Después tenemos un déficit de vivienda de protección oficial que ya viene desde hace muchísimos años. Y un tercer punto, que a lo mejor ahí me la estoy jugando, pero creo que la regularización del alquiler vacacional en muchos puntos sería beneficioso cuando las ciudades y los municipios sepan qué quieren hacer con su ciudad. Vendría muy bien para regularizar, tener más mercado y por lo tanto tener más opciones y bajar. Enseguida vamos a tocar varios de los puntos que ha tocado Natalia, sobre todo del alquiler vacacional también, ¿no? Que se habla de un nuevo término que se llama gentrificación, algo así, ¿no? Vamos a analizar todo eso. Antes quiero hablarles de otro asunto porque el gobierno de Canarias, fíjense, sobre todo esto que estábamos hablando del mercado inmobiliario, pretende sacar al mercado durante los próximos 4 años 700 casas de alquiler asequible. Las familias que accedan a estos inmuebles pagarán un alquiler que no podrá ser superior a los 500 euros. Los propietarios que deseen ceder su vivienda deberán hacerlo a través de la empresa pública Visocan y será esta entidad pública la que abone la renta mensual independientemente de que haya o no arrendatarios y de que estos paguen o no el alquiler. ¿Qué les parece a ustedes esta iniciativa? Bueno, estamos hablando de el salario mínimo en España, creo que va a subir ahora a 1.000 euros, si no me equivoco, ¿verdad? Pues si el pago máximo va a ser de 500 euros, 50% solo destinado a la vivienda. A mí me sigue pareciendo un porcentaje bastante elevado. Es una ayuda, tal y como acaba de decir nuestra compañera la arquitecta, es una ayuda.
desde luego. Pero yo creo que se está parcheando el problema, que tal y como dijo la compañera hace un momentito, ni siquiera hemos terminado de desarrollar la ley del suelo. La ley del suelo del 2008 que se reguló en este país, no hemos terminado de desarrollarla en esta comunidad autónoma y por lo tanto los planes no pueden seguir adelante. No sabemos cómo calificar el suelo. Por lo tanto, no vamos a saber cuál va a ser el precio real de la vivienda o del suelo en algunos municipios. Fernando. Bueno, yo creo que esta es una de las medidas que están... ¿Te parece acertada la medida? Me parece acertada la medida, es una de las medidas que conforma el Plan Canario de Vivienda, porque realmente viene a movilizar el parque de vivienda vacía y desocupada. Hay que decir que se estima, según las estadísticas, que hay alrededor de 130.000 viviendas vacías desocupadas. Hay que preguntarse también por qué, ¿no?, están esas viviendas vacías desocupadas. Y una de ellas principalmente suele ser los miedos al alquiler, las inseguridades que puede tener un arrendador a la hora de alquilar una vivienda. Creo que con programas de este tipo que se moviliza el parque de vivienda asequible, que yo creo que es donde realmente tenemos que hacer también el foco. El problema que estamos teniendo no solamente es de escasez de vivienda, sino también de que sea asequible para toda la familia. Desde Provivienda ya hace muchísimo tiempo que venimos trabajando en medidas similares a esta y nos alegra que por fin se convierta en una política pública, que no deje de ser solamente una medida que hagamos desde el tercer sector, sino que también la propia administración la asuma como tal, ¿no? Bueno, pues acceder al mercado laboral, a pesar de los buenos datos de esta semana, es difícil para los jóvenes. No hablemos de acceder a una vivienda. Según el Observatorio de la Emancipación, el 82% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años no puede independizarse debido al alto precio de los inmuebles y a las malas condiciones salariales. Hoy en día, y según el mismo observatorio, los jóvenes deben poner casi el 93%, 92,9% de su salario neto para vivir de alquiler. Noelia, Kevin, ustedes son jóvenes, los dos trabajan, pero todavía no han podido independizarse de manera completa. ¿Cuál es su situación actual? Yo trabajo actualmente por cuenta ajena, pero estoy compartiendo piso, no he podido independizarme de forma completa. Yo soy autónomo y de momento vivo con mis padres. Sí he estado en búsqueda de alquileres, pero es muy complicado y más en mi situación como autónomo. Sobre todo los precios de los alquileres están bastante caros, es difícil encontrar uno que precio y bienes esté más o menos de calidad, y el sueldo que ahora tiene un trabajador por cuenta ajena no es que sea el mejor y te pueda dar para cubrir los precios tan caros que tienen los alquileres actualmente. Cuando tú vas a visitar un piso de alquiler y te hacen las típicas cuestiones, preguntas para ver si puedes permitirte pues un alquiler de larga estancia, ven que soy autónomo, que llevo poco dado de alta y que no tengo un sueldo fijo, pues entonces eso te echan para detrás. Con todo eso, ¿cómo se plantean el futuro a la hora de hablar de una emancipación total? Pues en este caso, o que tengas pareja y te vayas a vivir con él y puedas, o con ella, y puedas compartir gastos, o ahora mismo está un poco complicado. A futuro pues será ahorrar para poder invertir en una entrada para una vivienda y comprarla. Ahorrar para invertir en una vivienda e hipotecarte, porque yo creo que ahora mismo es la mejor opción que hay. Ahora mismo las condiciones actuales no están preparadas para que un joven pueda irse a vivir solo. Testimonios demoledores y que representan a una mayoría de jóvenes que ven inviable su emancipación. La pregunta es, ¿cómo arreglamos esto, Natalia? Yo sigo pensando que el aumento de la vivienda va a ayudar a nuestros jóvenes a que puedan alquilar. También es verdad que hay otro punto claro, que al final, por mucho que se puedan hacer políticas puntuales, ahora estamos hablando de que todo es a largo plazo, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas, pero es cierto que está claro que teniendo más alquiler de vivienda, más espacio y más opciones, nuestros jóvenes podrán llegar mucho mejor, ¿no? Y también entiendo la situación económica. A día de hoy un arrendador suele pedir demasiadas cosas de cara a muchos jóvenes que son autónomos y que no tienen un trabajo fijo. De esta manera me llamaba la atención en el reportaje que los jóvenes, los dos, apostaban por comprar, no por alquilar. Es una cultura que tenemos muy interiorizada, o sea, la cultura de la compra, de alguna manera también antes lo comentaba. Efectivamente, si comparas con países europeos donde justamente es totalmente al contrario, o sea, la cultura del alquiler, o sea, la vivienda principal o el uso principal de la vivienda es el alquiler sobre la propiedad. Aquí yo creo que es importante también decir que en el caso de los jóvenes,
el 15% que podrían, digamos, del total de jóvenes que podrían emanciparse, solo ha sido el 15% en el último año. Es decir, es un dato también demoledor que viene a sumarse a los otros datos que ustedes también planteaban aquí, ¿no? Sobre todo porque al final lo que te das cuenta es que jóvenes que en un momento determinado tienen trabajo, tienen salario, pero al final entramos en el fenómeno de los trabajadores pobres, o sea que son incapaces con su salario de poder realmente pagar una vivienda con el precio actual. Jesús, el gobierno de España ha intentado resolver este problema con medidas como el bono de alquiler social destinado a los jóvenes, pero parece que no es suficiente. Es que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De esa inseguridad y de un mercado excesivamente regulado. Estamos hablando, bueno, es que para hablar de vivienda casi un economista sobra, ¿no? Hace falta un abogado porque es un mercado tan complejo y los arquitectos lo saben bien, ¿no? Las empresas constructoras, el intentar una licencia de obra, incluso hasta una pequeña reforma en una casa, ¿no? Estamos hablando además en Canarias, que hay muchos núcleos que son pues pequeños pueblos, ¿no? Pues es súper complicado acceder a una reforma simple de la vivienda, ¿no? Entonces el bono social al final lo que hace es que da más capacidad de compra a unos jóvenes con una oferta que está estancada, por lo que hace todavía subir más los precios, o sea que al final es contraproducente. Estamos hablando del ejemplo de otros países, ¿no? En Europa. En Europa hay figuras, hay empresas, hay grandes empresas que se dedican al alquiler de vivienda y no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de un problema de oficinas, por ejemplo. Y en España hay grandes empresas que se dedican al alquiler de oficinas y cualquier empresa medianamente que funcione no tiene problema acceder a una oficina. Y sin embargo, estamos hablando de que las personas, los ciudadanos, tenemos problemas para acceder a la vivienda, ¿no? También es verdad que a esos grandes tenedores, cuando hay problemas de vivienda o hay tensiones sociales, es muy fácil apuntar hacia ellos. ¿No? La gran especulación, tal. Entonces, realmente se les perjudica y se les ponen muchas trabas, con lo cual también se desincentiva a que haya un modelo de negocio de grandes empresas que inviertan en un parque grande de viviendas y al final es un tema muy también demagógico, ¿no? Estamos viendo los jóvenes, pues yo me imagino, cuando yo terminé la carrera con 25, 26 años, pues lo normal era compartir un piso, si te quieres emancipar, ¿no? O sea, una persona joven que no tiene familia puede compartir un piso también, ¿no? Hablando de oficinas, es que me acabo de quedar con ese tema porque últimamente me ha pasado mucho por el estudio que mucha gente que no puede acceder a la vivienda por los elevados precios, ahora están poniendo un poco de moda porque piensan que es más sencillo el cambio de uso de una oficina. Vale, yo compro una oficina, compro un local, le hago un cambio de uso y lo resuelvo. Y la verdad que no es tan sencillo. O sea, ante los altos precios, la gente está buscando fórmulas porque están desesperados por comprar. Y el problema del cambio de uso también es después cuando te encuentras con los ayuntamientos porque hay que pagar impuestos, porque es no fácil, porque hay un decreto de habitabilidad. Pero fíjate tú lo que está buscando la gente, que están buscando oficinas y locales para poder encontrar su hogar. Sí, es que al Te final pregunto, jurista, ¿es fácil el cambio de uso, como está contando Natalia? Porque eso es un buen ejemplo de lo que está sucediendo. Por no decir casi imposible, sobre todo a los efectos del registro de la propiedad, como bien debe saber la compañera. A mí me gustaría decir, Miguel, que de los pleitos que tengo yo actualmente, casi me arriesgaría a decir, y esta cifra puede asustar, que el 82-83% de mis pleitos que tengo en el despacho están relacionados con la vivienda. No solo, 82%, más del 80% de los pleitos. Puede ser. Y compañeros, la mayor parte de los civilistas es exactamente igual. Tenemos problemas de desahucio, problemas de calificaciones contra los ayuntamientos, tenemos problemas de impago de rentas, tenemos también arrendadores que también incumplen los contratos, tenemos liquidaciones de bienes gananciales, en el que hay peleas matrimoniales por la vivienda, tenemos problemas de divisiones de herencia, en el que también entramos en procesos judiciales. Yo creo que más de la mitad de los pleitos que hay en los juzgados tienen, directa o indirectamente, algo que ver con la vivienda. Bueno, vamos a hablar ahora, es muy llamativo el dato que acabas de dar, Alberto, vamos después a profundizar en ello. Y hoy nos vamos a ir también hasta el barrio popular de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Fíjense que lleva años sufriendo una gran transformación. Sus típicas casas terreras están siendo sustituidas por grandes edificios y muchas de sus viviendas son ahora turísticas. Una situación que empuja a muchos de sus vecinos a irse. Lo vamos a ver a la vuelta de publicidad. Es un instante, no se vayan. ¿Han recibido presiones para vender sus propiedades y marcharse del barrio? Pues sí, estas amigas que vivían en Guanarteme se tuvieron que ir por alza de precios y antes de irse ya se encontraron en los buzones, en los limpiaparabrisas de los coches, algunos panfletos de gente que se ofrecía a comprar los pisos que fueran, en las circunstancias que fueran.
Venimos analizando en Fuera de Plano las subidas abusivas del precio del alquiler, un problema que el gobierno de España está intentando mitigar a través de la aprobación el pasado mes de febrero de la ley estatal por el derecho a la vivienda. Quieren ponerle freno a estas subidas indiscriminadas. Una medida polémica que polariza la opinión pública, lo vemos. Canarias es la región donde más personas viven de alquiler. 3 de cada 10 familias residen en viviendas arrendadas. Esto coincide con la subida exponencial del precio del arrendamiento en las ciudades canarias. Hasta 22 municipios en las islas se encuentran bajo la denominación de zona tensionada, con precios del alquiler excesivamente altos. La subida indiscriminada de los precios del alquiler ha sido uno de los principales problemas que ha dificultado el acceso a la vivienda. Por este motivo, desde finales de 2019, el Gobierno central ha tratado de implementar políticas de vivienda para poder frenar las subidas abusivas de los precios del alquiler. Estas propuestas se han materializado en la aprobación definitiva en febrero de este año de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Una norma que ha sido esperada con ansiedad por el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas. Y desde luego, ¿por qué? Porque va a garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada en condiciones de asequibilidad. A través de esta ley se deja en manos de las autonomías la posibilidad de declarar cuáles son las zonas tensionadas y así limitar el precio de los alquileres de grandes propietarios o congelar las rentas de los pequeños caseros. Pero, ¿hasta qué punto es lícito topar el precio de los alquileres a través de un decreto ley? Resulta que en nuestra Constitución esa norma es excepcional. Lo que dice la Constitución es que solamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que en ningún caso puede afectar a los derechos del título primero de la Constitución. Y el derecho de propiedad está dentro de ese título primero. Pero es que además hay que tener en cuenta que si bien es cierto que se reconoce la obligación de los poderes públicos a promover políticas que consigan una vivienda digna para todos, y lo que hacen las administraciones es trasladar al particular la resolución del problema, en este caso impidiéndole la subida de los alquileres. Mientras la población espera la protección de las instituciones, en la práctica es el libre mercado el que se encarga de establecer los precios, una cuestión sobre la que los economistas debaten desde hace décadas. Lo que hay que entender es que si bien la inflación viene para quedarse, está en unos niveles, digamos que máximos de los últimos 30-40 años, que tenderá a corregirse en los próximos meses y por tanto no conviene intervenir el mercado privado para contrarrestar ese efecto, sobre todo porque el mercado debe autorregularse. ¿Qué otras medidas o qué otras estrategias se podrían implementar para rebajar los precios de los alquileres? En 2012 se creó lo que se llama la Sareb o el Banco Malo, que siguen teniendo como 40.000 viviendas en stock, ¿no? Digamos que son viviendas que podrían ser gestionadas dentro del ámbito público. Y en segundo lugar, yo creo que hay partidas dentro de lo que es el presupuesto nacional. Quizás se podría redestinar parte de ese dinero a incentivar con bonificaciones el acceso a la vivienda para los jóvenes o para las familias vulnerables. También hemos querido conocer la opinión de un economista que sí está a favor de la intervención del libre mercado. Me parece una medida totalmente acertada y además conveniente porque venimos de un periodo temporal en el que los precios de los alquileres no han hecho más que dispararse. Por un lado, lo que hace es limitar las ganancias de aquellas personas y aquellas empresas que viven del alquiler. Y por otro lado, lo que logra es que personas que de otra forma no podrían vivir en determinados espacios de las ciudades, pues puedan hacerlo. En los años recientes, donde se han aplicado limitaciones en los precios de alquiler, la oferta de vivienda no ha menguado. Eduardo, pero ¿y este tipo de medidas en qué lugar dejan la figura del propietario? Es anteponer los intereses generales, los intereses que, como te digo, están recogidos en la Constitución, antes que el negocio de libertad absoluta de esos propietarios, ¿no? Tras la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda, la oferta de casas de alquiler ha caído más de un 15% en España. El motivo es la incertidumbre de los propietarios ante la posibilidad de establecer un límite al precio.
Esther, tú eres propietaria de un piso. ¿Qué opinas de la posibilidad de fijar un precio máximo a tu vivienda? Hombre, pues me parece fatal, la verdad, porque la propiedad privada es sagrada, ¿no? Es un derecho constitucional y bueno, creo que una de las pocas herramientas que tenemos los propietarios, y por lo menos los pequeños propietarios, de defendernos ante posibles problemas con inquilinos, pues es precisamente el precio del alquiler. Al final alquilas como un acto de fe. ¿Desde cuándo tienes esta vivienda alquilada? Yo tengo una vivienda alquilada desde el año 2011. En estos 11 años yo no les he subido ni un euro de alquiler. Probablemente si mi experiencia hubiera sido diferente, seguramente sí hubiera podido subirle el IPC cada año. Pero sinceramente mi casa está cuidada, son puntuales en el pago. Posiciones contrapuestas sobre una misma realidad que tiene como objeto el poder garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna. Bueno, pues seguimos profundizando en este asunto y le quiero preguntar a los invitados si están de acuerdo con la medida temporal que ha propuesto el gobierno de limitar al 2% la subida de los alquileres, o si les parece, Jesús, algo intrusivo. Vamos a ver, en este caso aquí yo juego con ventaja porque cualquier control de precios en la economía no funciona y es un hecho. O sea, simplemente hay que ver las consecuencias en otros sitios donde se han hecho este tipo de controles, ¿no? Por ejemplo, ya se hizo en Berlín y no ha solucionado el problema, sino incluso lo ha agravado, ¿no? Yo hoy estaba investigando por internet y había una noticia de que habían sacado un apartamento en Berlín a 550 euros y se habían apuntado para verlo 1.700 personas. O sea, el control de alquiler nunca funciona. Ya no estamos hablando, aparte de un derecho, efectivamente, a la propiedad, ¿no? Y al uso y disfrute, al marcar un precio libre. O sea, por ahí, por el control de precios, no vamos a solucionar el problema, siempre lo vamos a agravar. ¿Y qué dice el director de Provivienda? Pues en cierta manera estoy de acuerdo también con lo que plantea Jesús. Realmente creo que apostamos más o deberíamos apostar más por una regulación del mercado de vivienda, más que por una limitación en precio. ¿Y cómo se regula un mercado de vivienda? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Yo creo que realmente con una buena oferta de vivienda existente, es decir, realmente ¿por qué hemos llegado a estos altos precios y esta falta de asequibilidad en la vivienda? Porque realmente al final es que hay muchísimas personas demandando la vivienda. Ante la inexistencia de vivienda pública social, principalmente, hay que dar un dato muy importante, apenas llegamos al 2% del total del parque público residencial de vivienda pública. Eso al final lo que sucede es que hay una presión total en el mercado del alquiler al cual solamente pueden acceder las familias más vulnerables, no tenemos que olvidarnos porque realmente al mercado de propiedad no acceden las familias vulnerables, no acceden los jóvenes que teníamos antes aquí en el reportaje. Por tanto, esa presión lo que está provocando ante la escasez de vivienda está provocando esa subida de precios. Si alimentamos el mercado realmente de vivienda como se debe hacer, o sea, y que exista oferta suficiente para todas las capas de población, para todo, realmente se empezará a regular el precio de la vivienda y quizás no tengamos que tomar medidas de este tipo de limitaciones, ¿no? Le voy a preguntar ahora a la arquitecta y al jurista. Hemos escuchado antes en el reportaje, en 2012 lo sabemos, se creó la Sareb o Banco Malo, que sigue teniendo cerca de 40.000 viviendas en stock. La gran solución al problema del alquiler pasaría, Natalia, por sacar al mercado estos inmuebles. Seguramente el sacar al mercado estos inmuebles resolvería, porque al final lo que estamos todos de acuerdo es que faltan inmuebles. Y faltan inmuebles y estas medidas que tú nos comentabas al principio, está claro que no lo resuelven. A corto plazo no lo resuelven, porque el que tiene una vivienda lo que hace si le controlan el alquiler es, uno, la vendo porque ya no me es rentable o porque no me interesa alquilarla así. Y a largo plazo ocurre lo que me estás comentando. ¿Por qué? Porque el promotor no va a crear vivienda nueva, porque no le interesa, porque no le es rentable y porque al final tampoco va a comprar para rehabilitar, que ya nos gustaría que hubiera más rehabilitación y además eficiente en estos tiempos. Entonces sería sacar lo que está sacando y además crear vivienda nueva. Yo creo que la solución ni a corto ni a largo lo va a resolver este ámbito, ¿no? Yo desde luego no me voy a meter en materia de economistas porque el compañero creo que ha sido excesivamente claro, igual que los otros compañeros, pero desde luego el problema radica precisamente en la falta de oferta de vivienda. Está clarísimo. Yo, por ejemplo, cuando me independicé, cuando terminé mi carrera y cuando me puse a trabajar como autónomo, lo que buscas es una vivienda a la que tú puedas acceder, una vivienda
vivienda asequible. ¿Y cuál era el problema? El problema es que los precios estaban altos porque no había viviendas, no habían suficientes ayudas o yo no cumplía los requisitos para acceder a esa vivienda, y después, encima de la escasez de vivienda, tenemos un problema que la compañera lo ha mencionado antes y con el problema con el que estamos batallando muchas personas, que es la falta de regulación del alquiler vacacional, que está quitando más viviendas del mercado todavía. No conoces la escaleta, pero parece que sabes de lo que vamos a hablar a continuación. Fíjate, Alberto, porque fíjense, en algunas zonas históricas de Canarias se están produciendo modificaciones enfocadas a crear un entorno más agradable. La mejora de calles, parques y edificios atraen la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo. Estos nuevos residentes atraen a su vez nuevos negocios que transforman el entorno, haciendo que lleguen más turistas. A partir de aquí, los precios suben y los vecinos históricos del barrio no pueden permitirse el lujo de residir en la zona. Es un fenómeno que se conoce como gentrificación. El barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, es un claro ejemplo. Vean. La llegada masiva de turistas a las islas ha añadido un nuevo elemento en la ecuación, el alquiler vacacional. Oficialmente hay 40.000 casas de este tipo, pero ¿por qué han proliferado tanto estas viviendas? Según datos publicados por la Universidad de Valencia, un propietario ingresará entre un 100 y un 200% más por su vivienda si la anuncia como alquiler vacacional en vez de como residencial. Pero detrás de esos beneficios no todos son ventajas. Los inconvenientes, maletas que se arrastran a altas horas de la madrugada, fiestas nocturnas y comportamientos incívicos. Yo creo que sí conviene desmitificar algunos conceptos, algunos sanbenitos que se le han colgado al alquiler vacacional, como si todos los turistas que nos visitaran en Canarias fueran gángsters que vienen a causar perjuicios o destrozos en la ciudad. Yo no creo que expulsa de manera masiva a los propietarios. De hecho, estamos en el barrio del Pilar y no se ve ni un turista, son todos residentes. Mi familia, todos nacimos aquí en Guanarteme y ninguno hemos podido vivir aquí. O sea, las propiedades han ido subiendo, la población está siendo expulsada y nuestra niñez ha muerto, ¿no? Nuestra historia ha muerto. Bueno, ahora mismo, alquilar una habitación, por ejemplo, en esta casa que tenemos enfrente, alquilar una habitación cuesta lo que costaba en los años 60, hace apenas 50 años, un edificio entero como el edificio del Cine Guanarteme, por ejemplo. Sin lugar a dudas, el alquiler vacacional genera no plusvalías para los propietarios, sino genera muchísima actividad para los negocios que están en torno a la actividad económica. Pero es legítimamente entendible que cada uno con su propiedad quiera destinarla bien al alquiler de larga temporada o al de corta. Esa idea, ya no estamos hablando de vivienda vacacional. O sea, incluso hasta el término está pervertido, porque lo que estamos hablando es de un hotel en medio del casco urbano, porque un señor que está 5 días y se va, 10 días, se va, 20 días se va, no está viviendo en el sitio. Vivir es ir al mercado, conocer a la gente, tener una historia. Afortunadamente no nos ha erosionado, y digo afortunadamente, conceptos como la turismofobia, en la que convivimos turistas y residentes de manera armónica, porque el turista que viene a una vivienda vacacional está buscando precisamente eso, rodearse de residentes. La complicación para acceder a una vivienda en las zonas céntricas ha alimentado la denominada gentrificación. La gentrificación puede ser definida como un proceso por el cual personas que tienen una renta más baja son expulsadas de ciertas zonas urbanas por parte de personas que tienen una renta más alta. En el caso de Canarias, en primer lugar, podría ser una apuesta relativamente nueva, que es el tema de la vivienda vacacional. Por otra parte, también tenemos una cuestión que se da en Canarias y en Baleares sobre todo, que es la compra por parte de extranjeros. Carlos, tú hace 20 años que vives en este barrio donde nos encontramos en Guanarteme, que ahora mismo es uno de los más gentrificados de Canarias. ¿Cómo es vivir en un barrio así? Pues por ejemplo con pérdida de amistades o de relaciones personales, porque con la gentrificación y el alza de precios
ha habido amigas que no han podido sostenerlo y han tenido que irse a otros barrios, incluso fuera de la ciudad. Y así, pues en la medida que hay más turistas y menos residentes, pues hay ciertos negocios, por ejemplo, que ya no son necesarios. Y he vivido como ferreterías y papelerías, alguna mercería resiste, pero han tenido que cerrar. Y entonces esa gente a la que yo iba al lado de mi casa a comprar, que establece unas relaciones, pues se pierde y eso le resta riqueza al barrio. Y esa llegada de turistas a veces implica unos conflictos de convivencia con los residentes, especialmente si se dan dentro del mismo edificio. ¿Han recibido presiones para vender sus propiedades y marcharse del barrio? Pues sí, estas amigas que vivían en Guanarteme se tuvieron que ir por alza de precios y antes de irse ya se encontraron en los buzones, en los limpiaparabrisas de los coches, algunos panfletos de gente que se ofrecía a comprar los pisos que fueran, en las circunstancias que fueran, y ofrecían cualquier cantidad para ello. La Isleta es otro de los barrios más tensionados de la capital Gran Canaria por su cercanía con la zona turística de Las Canteras. Tito Martín, ¿qué tal? Vecino de La Isleta, ¿se ha cotizado tanto el barrio en los últimos años, tanto para comprar como para alquilar? Efectivamente, La Isleta y todo el entorno de Las Canteras es muy atractivo para vivir. De hecho, hoy he llegado a casa y me he encontrado esto debajo de la puerta, que viene diciendo: tenemos el cliente para su propiedad, total eficacia y garantía y demás. Y se ve que hay movimiento económico porque hay promotores con ganas de comprar. Tú que has recibido esa publicidad de una inmobiliaria, ¿te irías del barrio? No, yo a día de hoy no me voy de La Isleta. ¿Cuál es la solución para lograr que nadie se vea expulsado de sus ciudades por los altos precios? ¿Cómo contentar a propietarios e inquilinos? Bueno, pues visto lo visto, uno se pregunta si la gentrificación, Fernando, es una amenaza para la identidad de los barrios canarios. Efectivamente, afirmo que sí, que efectivamente es una amenaza. Creo que en cualquier caso lo que sí hay que decir que el alquiler vacacional es un modelo, una alternativa, digamos, de hacer turismo que ha venido para quedarse, que realmente no tenemos que digamos, tampoco rechazarla como tal. Lo que sí está ocurriendo, y es realmente donde está el verdadero problema, que se está situando principalmente en zonas residenciales, en nuestras ciudades, en donde realmente se está produciendo esa expulsión, como se está planteando en el reportaje, de aquellas personas que ya vivían allí. Y además también otro doble efecto también, que es la subida de precios que se produce en la propia zona, ¿no? Por tanto, sí que, y hay otro tercer componente también importantísimo, que es la falta de regulación, que de alguna manera también lo comentaban por aquí el compañero, porque realmente al final, si esto entendemos que es un modelo que tiene que existir o coexistir, digamos, con todas las demás alternativas de vivienda, pero realmente tiene que estar realmente registrada, regulada y situada en aquellas zonas que no afecten precisamente a las zonas residenciales, es decir, no tiene por qué, y perfectamente se podría coexistir ambos modelos, ¿no? Alberto Bacallao, sacabas antes el tema del alquiler vacacional y hablábamos antes con Jesús precisamente sobre la conveniencia o no de poner límites al precio del alquiler. Precisamente muchos expertos defienden que limitar los precios en zonas históricas de muy alta demanda evitaría esto que estamos llamando hoy la gentrificación. ¿Qué opinas? Yo creo que no se va a poder evitar. Ya se ha intentado en Madrid, se ha intentado en otras ciudades y, como bien acaba de decir el compañero, mientras no haya una regulación concreta, mientras no se haga una calificación del suelo como se ha hecho con los polígonos industriales, como se ha hecho con los parques, como se ha hecho con las zonas, mientras no identifiquemos qué clase de tipo urbanístico queremos, cómo queremos organizar nuestras ciudades y cómo queremos organizar las urbanizaciones en general, dónde queremos meter las empresas, dónde queremos meter las industrias, dónde queremos meter las empresas hoteleras, no vamos a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este problema no solo lo tenemos en los barrios, sino atenta contra las normas de las comunidades de propietarios. Las comunidades de propietarios tienen una normativa, y si un vuelo te llega a las 3 de la mañana, es decir, ya estás rompiendo con la normativa municipal, es decir, choca contra mucha normativa, tenemos que regularlo, nadie está en contra. Todo lo que sea atracción de turismo, para mí, yo siempre estoy de acuerdo, pero tiene que hacerse de forma que se respeten los derechos, en este caso vecinales. No le he preguntado al economista si es partidario de regular los precios, porque ya lo dijo antes, que no creía en esa medida. Así que te hago, Jesús, otra pregunta distinta. Algunos expertos sostienen
que, bueno, que con la gentrificación lo que se busca es sustituir a la población urbana por los turistas extranjeros que quieren vivir pues en zonas más céntricas. ¿Es posible mantener, y esa es la pregunta, el equilibrio entre el turismo y la población local? Bueno, es una pregunta, la verdad que es difícil de contestar, pero estamos viendo los ejemplos. Vamos a ver, esta de la gentrificación famosa no es nueva, ¿no? Esto ya pasó en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, ha pasado en Madrid, famoso barrio de Chueca, pero también es verdad que vemos la cara, ¿no? La cara que los vecinos se quejan de, pues sí, que un turista puede venir a las 3 de la mañana, también tu vecino puede salir de marcha y venir a las 3 de la mañana, también es verdad, o nosotros mismos hemos llegado a alguno más de una vez, ¿no? Pero a lo que voy yo es que efectivamente esos barrios para la población que hay en alquiler sufren una presión, pero también ¿qué ocurre con las personas que tienen pisos ahí antiguos que de repente ven multiplicado el valor de su patrimonio hasta por 10? O sea, para ellos es una suerte. O sea, tenemos los dos, claro, lo que se ve y lo que no se ve, la gentrificación. Y es verdad, y en esto ahí tendría que intervenir más la arquitecta, esto ha sido un modelo de desarrollo de las ciudades, ¿no? En los años 60 se produce en España el famoso fenómeno migratorio de la ciudad, o sea, del campo a la ciudad, se crean, digamos, urbes alrededor de las ciudades y el centro se va degradando hasta el momento que en los años 70 y los años 80 casi todos los centros históricos de las ciudades, de las capitales de provincia en España, eran hasta peligrosas. Tú moverte en los años 80 en Madrid por la Gran Vía o por Chueca era peligroso. Sin embargo, en los 90 llegamos al ejemplo contrario. La gente tiende a buscar más las afueras otra vez y ya como las afueras están muy saturadas, quieren volver al centro y empiezan a subir. O sea, y ahora cuando llegamos con el tema del COVID, hemos vuelto a lo contrario. O sea, al que le pilló la pandemia en un piso de 60 metros cuadrados está soñando con volverse a las afueras. O sea, es también un tema de modas. Y la moda, pues es moda. La moda Natalia, ¿quería hacer algún apunte? La verdad que creo que todos pueden convivir. El problema que tenemos que está ahora mismo en manos de los ayuntamientos ordenar, regularizar esta situación del alquiler vacacional. Los ayuntamientos, sinceramente, no saben qué modelo de ciudad quieren. Si, por ejemplo, en Guadalajara tuvieran claro que ahí quiero localizar el alquiler vacacional, ya hubieran planificado la nueva vivienda, la ubicación y además la movilidad, como nos puede pasar a los que vivimos en el Sausal y tenemos que ir a Santa Cruz, los problemas de movilidad. Yo creo que todo se puede planificar, el problema es que no hay planificación. Entonces se está dejando de los ayuntamientos a ver qué pasa y los ayuntamientos no son capaces de coger el toro por los cuernos y tener claro lo que quieren para cada municipio. Esta noche estamos hablando del problema que tiene para miles de canarios, que supone para miles de canarios acceder a una vivienda. En las islas hay cerca de 18.000 solicitantes a la espera de una vivienda pública. ¿Cuáles son los planes del gobierno autonómico para atajar este problema? Lo vamos a abordar en solo unos minutos, a la vuelta de publicidad, no se vayan. Tenemos en marcha la previsión de 2.438 viviendas públicas y casi 6.000 viviendas protegidas, que es lo que queremos hacer con este plan 2020-2025. Mucha gente nos dice, con eso no se cubre todo. Claro que no se cubre todo, pero es que llevamos, como bien comentabas, casi 10 años sin vivienda pública. Once y cuarto de la noche, estamos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, hablando de la vivienda. Comprar un inmueble lleva aparejado para el común de los mortales endeudarse toda una vida con el banco. ¿Han hecho ustedes cálculos de cuántos años tardarían en pagar una casa? Laura de Pablo, quizás, solo digo quizás, este no es el mejor momento. Lo vamos a analizar precisamente, Miguel Ángel, porque son muchos años, mucho tiempo. Además, el Euribor, la inflación y la alta demanda encarecen el precio de la vivienda mientras los salarios se resisten a subir en la misma medida. Esto provoca que los trabajadores que quieran comprar una casa tengan que realizar esfuerzos cada vez mayores. Un estudio realizado por las plataformas Infojobs y Fotocasa ha planteado un escenario hipotético para saber cuántos años de sueldo íntegro tendrían que dedicar los canarios que quieran comprar una vivienda en nuestra comunidad. Vamos a comenzar este ejercicio por la provincia de Las Palmas.
Según Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado es de 1.704 euros, por lo que el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados rondaría los 136.000 euros. Teniendo en cuenta que, según datos de Infojobs, el salario medio bruto anual de los trabajadores canarios ronda los 23.000 euros, el asalariado que quiera comprar una casa en la provincia oriental tendría que destinar su sueldo bruto íntegro, escuche, durante 5 años y 9 meses para hacerse con ella. Veamos ahora qué ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ahí el precio medio del metro cuadrado en la provincia occidental sería de 1.848 euros, algo mayor que en Las Palmas, de ahí que una vivienda de 80 metros cuadrados ronde los 147.000 euros, según el portal de Fotocasa. Partiendo de estos datos, un trabajador canario que quiera comprar en esta provincia tendría que destinar, en este caso, 6 años y 4 meses su sueldo bruto íntegro para poder pagar la hipoteca. Algo más de tiempo que la media nacional, que se sitúa en 6 años y 2 meses. Así que, como ves, Miguel Ángel, con estos datos, adquirir una propiedad en las islas requiere de esfuerzo, de tiempo, de mucho sacrificio. Mucho sacrificio y además endeudarse prácticamente toda una vida. Estoy mirando al economista Jesús del Amo porque le quería hacer una pregunta. ¿Qué ha cambiado, Jesús, para que en tan pocos años, o unos años a esta parte, muchos no nos acordamos, los bancos hayan pasado de darte el 100% de la hipoteca, incluso un préstamo para meterte en obras, para comprar muebles, a que ahora prácticamente te den el 80% o no te den? Bueno, ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, obviamente, la situación financiera a nivel mundial, ¿no? Se construyó una burbuja amparada por la expansión del gobierno norteamericano, que imprimió dólares sin conocimiento. Aquellos llegaron a manos de los bancos no sabían dónde colocar el dinero y buscaron la forma más fácil de colocar ese dinero, pues dando hipotecas y dando un montón de facilidades, ¿no? Y esto provocó el tsunami que provocó, que llegó pues incluso hasta Europa, ¿no? Obviamente, después de esto se endurecieron mucho los controles de las hipotecas, de la concesión de hipotecas, y llegamos a un momento que ahora está el mercado un poquito mejor, porque en el 2009-2010 era prácticamente imposible dar o conseguir una hipoteca, ¿no? Pero vamos, es normal, o sea, cuando al final calientas algo tanto como fue la burbuja inmobiliaria, luego pasas al extremo contrario. Entonces ahora las condiciones son súper difíciles, ¿no? Estamos viendo pues, 6 años prácticamente, ¿no? Íntegros, o sea... El salario íntegro. O sea, no puedo hacer nada. Nada más. Solamente estar en casa sin ni siquiera encender la luz, ¿no? O sea, es una locura. Pero bueno, es verdad que para eso están los bancos y para eso están las hipotecas y para eso está el esfuerzo, ¿no? Pero si lo analizas en realidad, tendríamos, quizás desde un punto de vista económico, no es una buena decisión el comprar, ¿no? Sería una mejor decisión el alquilar, pero claro, ahí tenemos todos los problemas del alquiler. Hay otra variable reciente que hemos conocido en los últimos días, y es que por primera vez en 6 años el Euribor ha entrado en un terreno, Jesús, positivo. Si antes la tendencia eran las hipotecas a tipo variable, ahora con el Euribor en positivo, la tendencia es buscar los tipos fijos y decir, bueno, tener márgenes de beneficio, bueno, pues un poquito más amplios. Bueno, yo ahí... ¿Merece la pena para la gente que esté pensando en comprar, a pesar de todo, hipotecarse a tipo fijo? Yo, a nivel personal, a nivel personal siempre iría a precio de mercado, porque si sube o baja, bueno, pues estás con el mercado, ¿no? Pero te puedes ver en situaciones de quedarte atrapado en un tipo de fijo muy alto, cuando luego el mercado puede volver a bajar, ¿no? Antes lo estábamos comentando en un descanso, que teníamos un mantra en economía, ¿no? La vivienda nunca baja. Pues sí, lo normal es que los bancos vayan ahora a encarecer los tipos fijos, ¿no? Claro, obviamente. Intentarán buscar un tipo fijo que les cubra a ellos en caso de pérdida. Entonces, obviamente, el banco siempre va a nadar y guardar la ropa, cosa que es lógica, porque al fin y al cabo el banco lo que hace es prestarte el dinero de los depositarios. Y si yo tengo mis ahorros en un banco, obviamente no quiero que ese banco esté dando el dinero a cualquiera y luego me pueda yo tener un problema de liquidez con mi banco y con mis ahorros. Si te compraras una casa mañana, ¿qué firmarías? Yo firmaría siempre variable. ¿Tú firmarías siempre variable? Pero eso es una decisión personal. También yo me acuerdo... ¿Y los demás? Variable. Variable. Sin lugar a duda, porque... ¿Natalia, variable también? Sí. Discrepa. No, es que el otro día me llama la atención, porque el otro día le preguntaba a un asesor fiscal y me decía, yo fijo. Bueno. Dice, yo si firmara mañana, fija. Es verdad que monitorea. Claro. Vas monitoreando, ¿no? Y vas viendo la situación. Pensaría variable y ya negociaré el día de mañana. Claro. Si la cosa se complica, voy a negociar con el banco. Como abogado del cliente, tipo variable. Como abogado del banco, tipo fijo. Claro.
le recomendaría. Claro. Porque Claro, ya el banco... son listos los abogados, ¿eh? No, es que los bancos ya tienen mala experiencia y nos tienen... Bueno, a mí de hecho yo creo que ya me tienen un cuadrito en la puerta algunos bancos por lo de las cláusulas abusivas y tienen bastante mala experiencia con lo de los tipos de interés que limitaban a la baja y al alza. Efectivamente ahora Europa eso no lo va a poder permitir, pero también se descubrieron otras comisiones que también hacían que subieran los precios de las hipotecas, como las comisiones de apertura. 2.000 euros por la apertura de una hipoteca cuando no se hacía ningún tipo de gestión por comisión de apertura. Impresionante, pues ya está decretado como nulo. Entonces, por eso te digo que yo creo que cada parte busca su interés. Claro, en este yo creo sentido. ¿Has nombrado? Dime. Sí, que creo que también lo apuntaba Jesús, o sea, estamos hablando de un préstamo hipotecario a muchos años. Como mínimo normalmente suelen ser 20 años. Entre 20 y 30 años son todos los préstamos hipotecarios. Los ciclos económicos en ese periodo. Efectivamente, los ciclos económicos y los cambios que se pueden producir de subidas y bajadas de tipo son muchísimos los que se producen. Entonces, para mi punto de vista, creo que iría más a un variable. Si hablamos ya de un préstamo personal, que suele ser de un periodo muchísimo más corto de tiempo, sí que hablaríamos quizás o preferiría más un tipo fijo. Obviamente. Siempre que no vuelvan a poner cláusula suelo, por supuesto, que no haya límite a la baja. Al final, yo quería comentar un caso que me pasó esta semana con unos clientes franceses que me dieron mucha envidia porque querían comprar en Tenerife y rehabilitar. Y entonces me decían, ¿cuánto cuesta la reforma de tu casa? Yo decía, tan pronto, no, es que el banco a mí me da el préstamo para la hipoteca y dentro de la hipoteca una parte va vinculada a la compra y otro a la de reforma. Digo, bueno, nos iría mucho mejor en este país si además la gente que compra, como estamos comprando de mala calidad de vivienda, cuando el precio es ínfimo, bajito, pudieran rehabilitar y todo empaquetado en la misma hipoteca, sería maravilloso. Y me dieron mucha envidia, te lo digo. Una última cuestión sobre este asunto, Jesús. Estados Unidos acaba de subir en las últimas horas el medio punto en los tipos de interés y parece que va a haber una decisión similar, se especula que va a haber una decisión similar por parte del Banco Central Europeo en el mes de julio. ¿Qué consecuencias tendría esto para las hipotecas variables que todos ustedes firmarían? Obviamente subirían, pero también es verdad que estamos en un proceso de inflación. El proceso de inflación también es verdad que al final lo que hace es que tu vivienda, si tú tienes una deuda, esa deuda en términos reales es menor. O sea que aunque suba la cuantía de la cuota, esto es un poquito quizás difícil de entender, pero digamos que es lo contrario de la gasolina, ¿no? O sea, yo tengo la gasolina y el banco es el que tiene que pagarme, ¿no? Entonces, si sube la inflación, mi gasolina vale más que la del banco. Entonces ahí tienes ese efecto que compensa. Por eso yo apostaría siempre por el variable. Pero ya te digo que es una decisión solamente personal. Pero no es académica, es significativo que de las 4 personas que están invitadas en la mesa, las 4 apuesten por el variable, ¿no? Sí. Ahí es donde quería llegar. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo solucionamos todo esto? Bueno, pues una de las soluciones a este problema pasaría por la construcción de más vivienda pública, pero está prácticamente paralizada en este archipiélago. El alto precio de las materias primas y el desabastecimiento de suministros ponen en peligro los planes públicos de nuevas viviendas. Laura de Pablo. Efectivamente, Miguel Ángel, es lo que denuncian las empresas constructoras canarias y advierten de la paralización a la que se ve abocado el sector por los incrementos de precios de los materiales por encima del 40%, lo que afecta a la obra pública, pero también a la privada. Precisamente, este modelo de casas de protección oficial, pero de promoción privada, tiene mucho peso en Canarias, ya que el gobierno ofrece a los constructores incentivos para que edifiquen este tipo de inmuebles protegidos para alquilar o vender con ayudas públicas. Pero los márgenes con los que trabajan las empresas son cada vez más escasos y los módulos que se han pactado con el gobierno canario para entrar en el plan de vivienda 2020-2025 se están quedando por debajo de los precios de mercado debido a la inflación, ya que los suministradores están subiendo los precios del cemento, del hormigón y de otros materiales cada pocos días. Una dificultad que podría prorrogar aún más los 8 años de paralización de construcción de vivienda pública en Canarias. Para conocer cuál es el plan del Gobierno de Canarias para solucionar este problema, hemos hablado con María Isabel Santana Marrero, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Isabel Santana, directora del Instituto Canario de Vivienda, gracias por atendernos. A los problemas que ya existen en Canarias de la vivienda se suma ahora la inflación. Sí, bueno, es un problema añadido más que estamos teniendo a lo largo de esta legislatura, un problema que desde el Gobierno de Canarias estamos intentando atajar con el Real Decreto que se aprobó para ayudar a los promotores en los distintos concursos públicos, añadiendo la subida de precios necesaria para que puedan seguir concursando.
las islas llevan ya 8 años sin construir vivienda pública y hay más de 18.000 personas esperando por ella. ¿Qué planes hay para cubrir esta demanda? Hay que decir que Canarias llevaba 8 años sin plan de vivienda. Por eso ahora mismo tenemos en marcha la previsión de 2.438 viviendas públicas y casi 6.000 viviendas protegidas, que es lo que queremos hacer con este plan 2020-2025. Mucha gente nos dice, con eso no se cubre todo. Claro que no se cubre todo, pero es que llevamos, como bien comentabas, casi 10 años sin vivienda pública. ¿Qué más acciones se deberían hacer, además de la que se está llevando a cabo ahora, para dar solución a este problema de la vivienda? Sí, en general todas las acciones que estamos llevando a cabo buscan como objetivo poner más vivienda en el mercado, porque entendemos que esa es la fórmula para que la situación que estamos padeciendo se normalice. Uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, y yo creo que todos lo hemos visto, es que hay mucha gente particular que tiene segundas y terceras viviendas y que no les gusta alquilarla porque lo típico, siempre lo hemos oído, no quiero poner la casa en alquiler a cualquiera porque luego van y me la destrozan. Entonces lo que hemos optado es por poner esta bolsa donde el Gobierno de Canarias, en este caso a través de Visocan, te garantiza que tú vas a cobrar tu alquiler. Esta vivienda se pone en una bolsa y se pone a disposición de familias que tienen pocos recursos. Nosotros esperamos poder poner en marcha hasta 400 viviendas este año. Está también el que los fondos europeos nos han dado 45 millones de euros para la construcción de lo que se llaman viviendas en alquiler asequible. Con todo ello, más nuestro plan de vivienda, nosotros entendemos desde el Gobierno de Canarias que es el momento de poner las 3 líneas en marcha, o sea, no solo construcción, sino también rehabilitar y terminar las viviendas que quedaron a medio en la crisis que yo creo que ya hemos olvidado, la de 2008. Isabel Santana, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, pues ya lo han oído, Canarias tendrá 2.438 viviendas públicas más y casi 6.000 protegidas a través del Plan de Vivienda 2020-2025, teniendo en cuenta que hay 18.000 demandantes para estas viviendas. La pregunta, Fernando, es si crees que sigue faltando ambición. Bueno, la propia directora ya lo decía, efectivamente, ante la pregunta que dice que se le está haciendo de si efectivamente es suficiente, claramente es insuficiente. O sea, eso es a todas luces, sumas las cifras de vivienda y está claro que es así, ¿no? Creo que la apuesta que se está haciendo del Plan Canario de Vivienda le falta un elemento que yo creo que también es muy importante, que es la rehabilitación del parque existente de vivienda. O sea, realmente tenemos muchas viviendas, muchos edificios, muchos barrios con vivienda precaria, con vivienda en malas condiciones de habitabilidad, incluso muchas de ellas cerradas por incapacidad de los propios propietarios de invertir en la rehabilitación de esas viviendas. Y yo creo que también puede ser una apuesta clarísima en este tema. Sobre todo vivimos en un territorio que además el archipiélago canario, pues gracias a que tenemos mucho territorio, mucho suelo protegido, muchos parques nacionales, parques naturales, etcétera, donde llegará un momento que será totalmente imposible seguir construyendo, más allá de que sigamos recalificando y destruyendo terreno ya que no se debería de tocar. Por tanto, creo que sí, que tenemos que empezar a pensar que una de las líneas interesantes pueden ser esas. Los fondos europeos que ahora se han anunciado, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, apuestan claramente por esta línea, pero también una rehabilitación integral, también pensando en la rehabilitación energética. Hay que añadir otro dato también importantísimo en el tema de la vivienda, que es todo lo relacionado con la pobreza energética en el hogar, que se produce principalmente por la mala calidad de la construcción, por la mala calidad de las viviendas, más allá también de los altos precios de la luz que también estamos sufriendo, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad, pero quería preguntarte, Alberto, hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de protección podemos darle a la vivienda pública? ¿Podríamos evitar de alguna manera que el suelo público no pueda descalificarse? Lo que deberíamos hacer es que, a ver, el problema que nos encontramos en determinadas ocasiones, con el que se encontraría, por ejemplo, la consejería a la que pertenece la señora directora general, es que, por ejemplo, depende de los ayuntamientos. Ya la compañera lo dijo antes, cuando no hay coordinación entre administraciones, pero no porque no quieran, sino porque cada administración tiene su competencia. Si depende una cosa del Cabildo, si depende otra cosa de los ayuntamientos, si depende otra cosa del Gobierno de Canarias, si depende otra cosa de Costa, del Gobierno de España, de paradores nacionales, etcétera, nos acabamos metiendo en una
tela de araña de papeleos, en una tela de araña de imposibilidades que al final hacen que al fin y al cabo la vivienda no solo sea insuficiente, sino que la que llega además nos llega tarde. Vamos a hablar ahora de otro asunto muy interesante también, lo que acabas de contar, que son los ocupas. Es un asunto que está en boca de mucha gente y les doy un dato. ¿Sabían ustedes que en Santa María de Guía, en Gran Canaria, se encuentra una de las comunidades de ocupas más grande de toda España? Hemos ido hasta este municipio de la isla de Gran Canaria para comprobar por qué la mayor parte de personas que viven allí no ven otra opción que ocupar una vivienda. ¿Te dio la llave a cambio de algo? No, de que tenía que pagar 30 euros de agua todos los meses. ¿Y esta transacción, este acuerdo, a qué se debe? A que ella se quedó embargada y nos dio la casa, porque fue así. Por eso no me considero ocupa. ¿Pero a ti qué te parece el fenómeno de la ocupación? Perfecto. Yo pienso que para tener una casa vacía y que nadie la ocupe, pues que se meta que hay personas que la necesitan. 11:34 de la noche hablamos de ese tema que llama tanto la atención y que necesita tantas respuestas. La ocupación ilegal de viviendas genera una gran alarma social en este archipiélago. Pero vamos a preguntarnos hoy cuáles son las cifras. ¿Es un problema real en nuestro territorio? Laura de Pablo, somos todo oídos, tú tienes los datos. Lo analizamos, Miguel Ángel, en este informe porque precisamente no existen cifras oficiales de viviendas ocupadas en España, pero sí se puede saber el número de denuncias presentadas ante la policía y la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad recibieron 13.389 denuncias por ocupación de viviendas entre enero y septiembre de 2021, según el último dato registrado por el Ministerio del Interior. Según esos datos, en Canarias se registraron 406 denuncias, un 14% menos respecto al mismo periodo de 2020, lo que sitúa a nuestra comunidad muy lejos de las cifras que arroja, por ejemplo, Cataluña, con 5.689 denuncias, o Andalucía, con 1.994 casos. Hay que puntualizar que estos datos reflejan tanto los allanamientos de morada como la usurpación, pero son delitos diferentes. La mayoría de las ocupaciones son en realidad una usurpación de vivienda y suelen producirse en pisos vacíos de bancos y entidades jurídicas. Los ocupas pueden enfrentarse a penas de entre 3 a 6 meses de cárcel en caso de acceder sin violencia a la vivienda y de 1 a 2 años de cárcel si existe violencia. En estos casos, y debido a la sobrecarga judicial, el desalojo puede demorarse varias semanas o incluso meses. El allanamiento de morada es, sin embargo, un delito flagrante por el que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden desalojar a los ocupas de forma inmediata, tanto en la residencia habitual como en la segunda residencia, siempre y cuando se compruebe que en la vivienda residen sus propietarios. Este tipo de ocupaciones son prácticamente inexistentes y además llevan aparejadas penas de hasta 4 años de cárcel si hay violencia o intimidación. En cualquier caso, el problema de la ocupación preocupa en determinadas zonas del archipiélago. Es el caso de Santa María de Guía, en Gran Canaria, donde se ha instalado la mayor comunidad ocupa de España. Lo vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en Santa María de Guía, desde el año 2013 se encuentra la comunidad ocupa más grande de toda España. Son en total 250 vecinos, 149 de ellos menores. Sostienen que la ocupación es la única forma de contar con un techo. Carmen nos abre la puerta del piso donde vive con sus 2 hijos y su pareja desde hace 8 años. ¿Por qué no quieres dar la cara? Pues porque estoy harta de dar la cara en un sitio que no nos ayuda. ¿Creéis que no tenéis apoyo de las administraciones? Que rellenemos papel y entreguemos para los pisos. Y así llevamos esperando, ¿cuánto? 8 años. A mí nunca me ha llegado ninguna respuesta. Ni si está aprobado, si estoy para las listas, nada. Y yo no me considero ocupación. Porque a mí la dueña me dio la llave para que yo viniera aquí. La persona que dio la vivienda, estaban dándola. Yo vine, pregunté. Y me dijeron que sí, que me daba la vivienda. Me dio la llave hasta el día 28 de agosto. ¿Te dio la llave a cambio de algo? No, de que tenía que pagar 30 euros de agua todos los meses. ¿Y esta transacción, este acuerdo, a qué se debe? A que ella se quedó embargada y nos dio la casa, porque fue así.
Por eso no me considero ocupa. ¿Pero a ti qué te parece el fenómeno de la ocupación? Perfecto. Yo pienso que para tener una casa vacía y que nadie la ocupe, pues que se meta que hay personas que la necesitan. Ella mantiene que no ha dado ninguna patada en la puerta, pero ya se ha enfrentado a un proceso de desahucio que quedó paralizado. ¿Cómo lo vivisteis? Fatal. Pues que no sabía dónde irme con mis hijas. ¿Qué edades tienen tus hijos? 8 y 3. Imaginemos que en este proceso judicial que está abierto finalmente culminara con un desalojo. El desalojo, pues cuando el desalojo yo voy a tener que recurrir para que no lo haga. Porque a dónde me voy. ¿Dónde podrías ir? No tengo madre y mi padre es toxicómano. ¿Qué hago? Dime tú, ¿cuál sería la alternativa que tendrías? Pues que mi abuela me recogiera y vivir en un salón con mi abuela. ¿Qué ingresos tienes tú en esta casa? ¿Tienes 2 personas a tu cargo? Creo que tienes pareja además. Cobro una ayuda de paro, 460 euros. ¿Y tu pareja también tiene ingresos? Trabaja. Pues él cobra 700, pues unos 1.100 y algo. ¿Con 1.100 euros no podríais alquilaros una casa? No, porque te piden fianza, te pide el segundo mes y aparte los requisitos. Lo único que pido es que me den un techo y si no que nos dejen esto de alquiler social. Que no le estamos molestando a nadie ni le hacemos nada. Que, ¿para qué quieren estas viviendas ahora mismo? El inmueble La Esperanza es considerado por el ayuntamiento un edificio ocupa. Por tanto, no cuenta con los servicios correspondientes como alumbrado o acometida de agua. Tenemos placas solares arriba. Esas placas solares las habéis pagado entre todos. Sí, claro. Y la luz pues con el sol. ¿Y con el agua cómo hacéis? El agua pues por Cuba. ¿Tú sueñas con poder tener tu propia casa de pleno derecho? Sí. ¿Y esta es la única opción? Que me tienen que dar la casa. Que yo no me voy de aquí hasta que no me den mi casa. Ah, sí. Y si no, que nos dejen esta de régimen de alquiler. Que si esto lo normalizan, todo sería mejor. Conocemos también el caso de Isabel, madre de 2 hijos, uno de ellos con discapacidad. 2 hijos, tengo uno de 18 que tiene problemas y otro de 6. ¿Tienes alguna otra alternativa para poder vivir que no sea en esta situación? Sí, pues en la calle, porque yo no tengo dónde vivir. No tengo... Sí, precisamente yo tengo madre, pero en casa de mi madre no podría vivir. ¿Qué ingresos tienes? No tengo nada. Mi novia no trabaja y yo tampoco. Pero tienes que comer todos los meses. Sí, sí. A mí me suele ayudar mi suegro y un poco mi madre. Y también, no voy a engañar porque voy a decir la verdad, las asistentes sociales. ¿Y de qué manera se consiguen viviendas como esta? Porque tú me dices que fue a través de un amigo, tal. A mi hermana le dieron una llave y mi hermana me la dio a mí. ¿Contáis con los servicios municipales correspondientes? El alumbrado no tenemos. Yo precisamente llego por la noche a veces y tengo que encender mi móvil para que mis niños no se me caigan para poder llegar a mi casa. Tú me dices que en caso de que hubiera una orden judicial te quedarías en la calle. La calle. Entiendo que le habéis pedido a las administraciones que os concedan una vivienda de protección oficial. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No lo sé, porque yo llevo muchos años y ya estoy cansada de ya solicitudes, ya... y nada. Ninguna respuesta. Isabel, ¿tú duermes tranquila? No. No duermo tranquilo. ¿Qué es lo que te preocupa? Que vengan cualquier día, nos vengan aquí a desahuciar ya. Estos 2 testimonios que acabamos de conocer dejan claro que no les queda otra alternativa que vivir de ocupas, pero hemos querido consultar con un abogado experto. ¿Es legítima la ocupación como forma de asegurarse un techo donde vivir? En ningún caso se puede tomar como legítima una ocupación, ya que estamos contraviniendo el derecho de una de las personas, que en este caso son los propietarios. En la ley actual, pues no hay una protección a lo que es el ocupa en sí, pero sí que hay una desprotección a lo que es el titular de una vivienda. Las alternativas que tienen estas personas y que la ley ofrece, y también el Estado, porque es su obligación, a las personas desamparadas y que tienen pocos recursos, existen las viviendas de protección oficial. Lo que pasa es que a día de hoy no hay una construcción ni tampoco una cartera por parte de la Administración que ofrezcan ese servicio. La ocupación de viviendas es considerada ilegal en España. A pesar de ello, son 120.000 inmuebles los que están habitados en nuestro país por personas a las que esas casas no les pertenecen, a la espera de otra solución habitacional. Testimonios como los que acabamos de escuchar demuestran que la mayoría de personas que ocupan una vivienda no lo hacen para ahorrarse un dinero, sino porque no ven otra opción. Alberto, ¿qué solución les podemos dar? A ver, esto sí lo veo yo casi semanalmente y desde las 2 partes, tanto desde las personas que son ocupadas como las personas que ocupan las viviendas. De todas maneras, tenemos que distinguir varios tipos de ocupaciones y la legislación también debería tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo ocuparle la vivienda a una familia que no tiene otra casa y por lo tanto comete un allanamiento de morada que ocupar un edificio
que está abandonado, que fue embargado por una entidad bancaria hace 10 años y cuya entidad a lo mejor está incluso abolida o desaparecida. Es que hay distintas formas de ocupar. Ahí está la ocupación por necesidad y después está la ocupación con fines especulativos, que también existe, todos tenemos que decirlo. ¿Soluciones? La solución, ojalá este tipo de edificios pudieran ser, por ejemplo, rehabilitados y embargados por los organismos públicos. Bueno, de hecho creo que es Canadá el que tiene la legislación en este sentido, en el que edificios que los tienes abandonados y descuidados durante un cierto tiempo son embargados hacia el erario público y pueden ser empleados. En este caso, en España vendría de maravilla para esto. Le pregunto al jurista porque es el especialista, no sé si los demás, Fernando, sí. Lo que yo creo que es muy acertado lo que acabas de comentar, pero sobre todo también hay una cuestión que se podría, empezar a trabajar con todo este tipo de familias, que es proceder a la regularización también de la situación. Efectivamente, si localizas al propietario y se puede llegar a determinados acuerdos, ¿por qué no rehabilitar esa vivienda e incluso darles un título válido para que realmente puedan pasar de ser de una situación de ocupación a una situación, por ejemplo, de arrendamiento, ¿no? Creo que podría ser una fórmula también que podría solucionar. Como una solución. Estábamos viendo que en Canarias se registraron 406 denuncias entre enero y septiembre. Con estos datos, ¿estamos magnificando, Natalia, el problema? Yo creo que no, que el problema es mucho más grave, porque esos son los que se registraron. Después hay que ver las que no se registraron, porque hay casas, por ejemplo, con herencia, muchas casas que la gente desconoce, muchas viviendas. Es un problema muy grave. A mí cuando la gente a veces critica que se llame a empresas desocupas, especializadas, yo también lo entiendo, porque muchas veces es la vivienda que has pagado toda la vida, que has buscado, te ha costado muchísimo ganar dinero, te encuentras con un problema de ese tipo y la ley está claro que no funciona. No funciona, y por eso hay empresas, porque las empresas, si no es rentable montar una empresa en un determinado sector, no lo hacen, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento súper grave. Yo creo que sabemos poco de todo lo que hay mucho más de lo que pasa es que estas empresas tienen que andar con mucha mesura. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tienen que andar con mucha mesura porque pueden llegar a tocar, en algunos casos, yo creo que no. Los límites. Los límites de eso vamos a hablar en un instante. Sí hay que decir que pese a que las denuncias no son elevadas, hay canarios que están sufriendo en carne propia el drama de que les ocupen su vivienda. Es lo que le ha ocurrido a Ramón, un residente en Fuerteventura que padece una enfermedad degenerativa y que acaba de cumplir el sueño, fíjense, de poder recuperar su propiedad. Pablo Chueca, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Me encuentro con María del Carmen, que es hermana de Ramón, que no ha podido estar hoy con nosotros por su delicado estado de salud. A él le diagnostican hace varios años ELA, y es en ese momento cuando él decide alquilar esta vivienda de Fuerteventura para poder centrarse en sus tratamientos. Los inquilinos llevan más de 2 años sin pagar el alquiler. María del Carmen, ¿ustedes han mantenido contacto con ellos y sobre todo qué motivos le daban para no pagarles ese alquiler? Pues sí, hemos mantenido contacto. Un sobrino mío fue a dar con ellos, le hemos mandado llamadas, le hemos mandado, incluso fuimos a su casa con intención de ver la casa, no nos dejó entrar en la casa, alegando que no la tenía en condiciones porque su mujer estaba enferma y tal. Y solo pudimos ver el jardín, pero no pudimos ver la casa, no nos dejó entrar. Y en vista de esto, pues también un burofax le hemos mandado y llamadas por teléfono, y a lo que no ha contestado. ¿En qué condiciones tenía su hermano alquilada esta vivienda? Pues la tenía alquilada en un precio bajísimo, con agua incluida, porque su deseo de él era que le cuidaran la casa y que le cuidaran los arbolitos, porque los arbolitos que él plantó era toda su ilusión. Y bueno, dejaron de pagar sin ningún motivo y nada más. Y cuando ya nos vimos superados, pues hablamos con un abogado a ver si podía solucionarnos algo. ¿Cómo ha afectado toda esta situación en el apartado anímico a su hermano Ramón? Pues imagínese, porque al no pagar la vivienda se supone que no le tienen amor o no le tienen respeto a él. Entonces no sabe cómo está su casa. Él pensaba recuperarla para poder ir, porque fue lo que le dijo a ellos, que cuando él estuviese mejor y tal, pero que mientras la disfrutaran. Está derrotado en vista de que está gastando dinero por un lado y por otro y no consigue recuperar su casa. Bueno, pero tras 2 años de calvario, parece que mañana finalmente se les entrega la llave de esa vivienda y que esto va a tener un final feliz. ¿Ustedes
Al final para esto tienen que recurrir a una empresa de desocupación. ¿Por qué tienen que recurrir a esta vía? Bueno, en principio es que el abogado, muy bien, pero el juicio no ha llegado. Es tan lento que cuando la justicia es lenta, no es justicia. Entonces te ves, pues que nadie te ayuda por ningún lado, te ves solo. Y entonces casualmente nos enteramos de que había esta compañía. Yo al principio no sabía si era una cosa legal o no, porque uno siempre quiere estar dentro de la legalidad. Entonces cuando ya me enteré y hablé con ellos y me mandaron todos sus papeles y tal, pues nada, nos metimos ahí a ver. Y en menos de un mes creemos que por fin mañana nos den las llaves. Pues Miguel Ángel, ya lo han escuchado, una historia muy delicada que parece que finalmente va a tener un final feliz. María del Carmen, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Como acabamos de ver, después de varios intentos sin éxito, la familia de Ramón decidió recurrir a una empresa de desocupación para recuperar su vivienda. Y Filiberto Escobar es el propietario de esa empresa. Buenas noches, señor Escobar. Buenas noches. ¿Qué método ha utilizado su empresa para lograr que los inquilinos morosos de Ramón abandonaran la casa en tan solo unos días? Pues lo que utilizamos siempre en la negociación, servicios de negociación, mediación, en informarnos un poquito de la situación que tienen y llegar a un acuerdo. ¿Suelen tener siempre tanto éxito como en esta ocasión o son más frecuentes los casos en los que es imposible devolver la casa a su propietario? Pues mira, buena pregunta. Normalmente solemos tener mucho éxito. Tenemos un 98% de éxito en nuestros operativos y siempre suelen salir con éxito. La verdad que tenemos un porcentaje bastante alto. Usted defiende la absoluta legalidad de los métodos que utilizan en su empresa. ¿En alguna ocasión han recurrido a las amenazas o a la extorsión para echar a los ocupantes de una vivienda? No es que defienda que los métodos que utilizamos son legales, es que son legales. Y bueno, son tan legales que hemos hecho 108 desocupaciones hasta el día de hoy y tenemos 0 denuncias, ni amenazas, ni extorsión, ni coacción, ni nada por el estilo. Incluso podrías pensar que únicamente te lo digo de boca, pero podrían preguntar en el juzgado si la empresa tiene alguna denuncia y la respuesta pues será negativa. Hay una pregunta que me gustaría hacerle. ¿La mayoría de los clientes que acuden a empresas como la suya habían interpuesto previamente una denuncia ante las autoridades competentes? La verdad que un bajo porcentaje, porque la gente lamentablemente ya sabe cómo va la justicia y prefieren no denunciar, porque saben que incluso puede ser un atraso. Van a tener que pagar un abogado y van a tener que esperar varios años en recuperar la vivienda. Así que normalmente ya casi los casos que estamos atendiendo ya directamente no denuncian. Hay otra cuestión que me gustaría preguntarle. En los últimos años, empresas como la suya han surgido de forma exponencial en este archipiélago. Sin embargo, y si nos atenemos al número de denuncias que estábamos viendo antes, el fenómeno de la ocupación en Canarias no es alarmante. ¿Tanto trabajo tienen? Pues sí, como te comentaba en la pregunta anterior, ya la gente no denuncia, la gente directamente acude a nosotros. Entonces, como bien decía tu compañera antes, la gente no está denunciando, la gente sabe que la ley actúa bien, pero actúa muy lenta, así que no denuncia, la gente no denuncia. Entonces, por eso no se ve reflejado tampoco en los números. Filiberto Escobar, muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo, en Fuera de Plano, y por habernos aclarado todas estas cuestiones. Me gustaría, antes de acabar la conexión, decir una pequeña cosa, con tu permiso. Nosotros no somos el problema, hay que buscar el foco del problema. Nosotros somos la solución al problema. Se criminaliza mucho a las empresas como la nuestra, pero creo que el problema ni siquiera es del Ocupa. El problema es de la ley. El Ocupa se aprovecha de lo laxo que es la ley. Creo que en España debería respetarse más la propiedad privada. Los abogados que están ahí podrían comentártelo. Y vamos a poner el foco realmente en lo que hay que poner, lo que es la ley. Hay que cambiar la legislación para que nosotros no seamos los culpables, no nos criminalicen a nosotros, que nosotros damos soluciones al problema. Pablo, Filiberto Escobar, ha quedado clara su postura. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a ustedes, buenas noches, un placer. Un placer. Le pregunto al jurista, ¿son ellos la solución? A ver, la solución es verdad que debería ser a lo mejor más la ley, pero la ley otorga soluciones que a lo mejor no se están empleando, no se están aplicando de la forma que deberían aplicarse. Tanto en la rama civil, que es la rama privada, como la rama penal,
existen soluciones procesales. En la rama civil tenemos las medidas cautelares. Lo que pasa es que no sé si algunos juzgados no las aplican, o a lo mejor somos algunos abogados los que no los pedimos, pero tenemos un proceso sumario incluso en el que se recortan los trámites procesales, e incluso hubo una reforma en el año 2018 del artículo 250.1 cuarto del Código Civil, perdón, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde claramente se menciona este problema. Hay un apartado destinado para la, digamos, desocupación inmediata por parte del juzgado. A mí hay algo, Alberto, que me ha llamado muchísimo la atención, y es que hay muy pocas denuncias y que estas empresas no paran de trabajar, que tienen un montón de trabajo y te dicen que... Con lo cual hay mucha gente que no denuncia y que recurre a este tipo de empresas. Pero otra cosa, si todo el mundo denunciara, que en teoría lo que hay que hacer, con lo colapsada que está la justicia encima, generaríamos otro problema añadido, ¿no? Bueno, yo sí tengo fe en mi justicia, yo sí creo en los procesos, yo sí defiendo nuestro sistema, yo creo que estas empresas son una solución, no digo que no, y deberían regularse también, ¿por qué no? Siempre y cuando actúen dentro del marco de la legalidad, porque hay algunas que no actúan dentro del marco de la legalidad, aunque admiro y felicito a este señor que ha conseguido todos estos desalojos de forma legal, de forma sin obtener ningún tipo de denuncia y con una rapidez espectacular. La verdad es que lo felicito y que siga actuando de esa manera, pero hay otras que también se pueden extralimitar. Puede haber un momento en el que se pase la raya, y entonces por eso tenemos que hacer hincapié en meter presión para seguir confiando en nuestra justicia. Vamos a ver unas imágenes y después les pregunto si se han extralimitado o no, porque precisamente ayer en San Isidro, en el sur de Tenerife, una empresa de desocupación accedió a un edificio con la intención de vaciar los contenedores de agua ubicados en la azotea. Al parecer, el propietario del inmueble contactó con esta empresa porque podría haber riesgo de desplome, aunque quienes ocupan la propiedad de forma ilegal creen que fue, bueno, pues una medida de presión para echarlos. Al final, la empresa colocó unas puertas de metal que impiden a los vecinos acceder a los tanques. El momento fue bastante tenso, vean. Ustedes incumplen la ley. ¿Nos vamos a ir o no nos vamos a ir? Te lo juro, tío, te lo juro. Que la misma Guardia Civil que tiene que hacer cumplir la ley no la cumpla, loco. Tío, después nos exigen a nosotros que la cumplamos, loco. No, tío. La pregunta es directa. Alberto, ¿es lícito que una empresa de desocupación realice este tipo de acciones? No, para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre a través de autorización judicial. Por eso tenemos que agilizar otro tipo de trámites dentro de nuestro proceso judicial, o tal vez conocerlo. Vi una noticia esta mañana cuando contacté con producción aquí, cuando contactó producción conmigo, y me llamó mucho la atención porque se acaban de poner de acuerdo todos los jueces de instrucción de Madrid en el que la mayor parte de las ocupaciones que no sean allanamiento morada van a empezar a llevarse por los juicios rápidos, como si fuera, por ejemplo, cuando te pillan con el coche con 2 copitas, es decir, se te hace una citación policial inmediata, se pone una medida de prohibición de acudir a la vivienda o al sitio donde tienes ocupado y de manera inmediata se celebra el juicio. Acabo de leerlo esta mañana. La verdad es que me da muy buenas vibraciones. Sí. Una ronda para preguntarles, ¿están a favor o en contra de este tipo de empresas? Jesús del Amo. Yo me quedaría con la exposición final del alegato que ha hecho Filiberto, ¿no? Que la verdad que se ha expresado muy bien y lo ha dicho, ¿no? Nosotros somos la solución y lo que no deberíamos de ser la solución, porque no debería haber este problema. Al final el problema es la indefensión, porque ahí nos hemos encontrado con el caso de Fuerteventura de un propietario que tiene un inquilino. No estamos hablando de una ocupación, no estamos hablando del problema este que hemos visto en Gran Canaria, que es una situación distinta a la de Fuerteventura, claro. O, claro, efectivamente. O sea, ahí es donde estamos hablando, tampoco es es más bien qué hacemos, y ahí está, y vamos al núcleo del problema que llevamos toda la noche tramitando. ¿Por qué no hay oferta de pisos? Cuando estamos en España, la mayoría de los pisos están en manos de propietarios individuales que se ven indefensos ante estas situaciones, ¿qué hacen? No alquilar. Y ya está. Y al final estamos... Con brevedad, Fernando, estamos en la recta final del programa. En 30 segundos. ¿A favor o en contra de estas empresas? Totalmente de acuerdo. O sea, en lo que plantea Jesús, yo casi no me definiría ni a favor ni en contra. Creo que el foco realmente hay que ponerlo en que efectivamente esto es una consecuencia más de las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de vivienda asequible que estamos sufriendo, ¿no? Yo creo que realmente esto es un fenómeno más que viene también a sumarse a todo lo demás. Creo que también hay que añadir a todo esto también otro fenómeno también que estamos viendo en nuestras calles a diario, que son las personas sin hogar. O sea, aquellos que realmente han decidido no ocupar vivienda, sino que la única opción que les queda es realmente vivir en la calle. Y que al final realmente también es otro de los fenómenos consecuencia
de toda esta situación problemática de acceso a la vivienda. Natalia Mármol, creo que es importante que estas empresas lo que están haciendo es parchear una ley que no funciona y esperemos que los políticos se den cuenta que es que tienen que meterle mano a esa ley y mejorarla. Y esa empresa, si quiere seguir trabajando, me parece lícito, mientras hagan las cosas bien, que estén ahí en el mercado, ¿no? Bueno, pues 12 menos 3 minutos de la noche, no tenemos tiempo para más. Yo quiero agradecerles de verdad a los 4 Jesús del Amo, Alberto Bacallao, abogado, gracias por haber estado esta noche aquí. Natalia Mármol, arquitecta, también gracias por habernos acompañado. Fernando Rodríguez, director de la Asociación Provivienda. Gracias de verdad a los 4 porque ha sido enriquecedor haberles oído y seguro que a los espectadores, a quienes están todavía al otro lado de la pantalla, les ha sido de mucha utilidad para conocer un poquito mejor la situación, el panorama de la vivienda en nuestro archipiélago. Ojalá haya sido así. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo jueves. Será a las 10:15 de la noche aquí en Televisión Canaria, en un nuevo Fuera de Plano. Que tengan ustedes una muy feliz noche y un mejor descanso.